Bienvenidos a todos los que nos visitan aquí en la casa de Dios. Gracias al Señor que nos permite estar aquí reunidos. Bienvenidos también los que nos están viendo a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga, les guarde donde quiera que estén. Reciban saludos de nuestro pastor. El día de hoy también está compartiendo en una iglesia allá en Chicago. Va a estar compartiendo en 2 servicios para que también estemos orando por él. Amén. Y vamos a empezar este momento de palabra, así como estás de pie. Vamos a orar al Señor para que el Señor sea glorificándose en este momento. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias por tu presencia increíble en medio de la alabanza, Señor. Gracias, Señor, porque podemos gozarnos contigo, Señor. Podemos gozarnos en ti. Podemos entregarte nuestra alabanza y nuestra adoración genuina para ti, Señor. En este momento, Padre, ponemos en tus manos nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestros deseos, Señor. Pero también te pedimos, Señor, que quites toda distracción, todo aquello que no venga de ti, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, a través de esta predicación, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Señor. Quita toda palabrería vana, quita todo aquello que no te agrada, Señor. Toda conjetura de hombre, y sé tú, Señor, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. ¿Están gozosos, hermanos? Eso es todo. Vemos en la historia de la palabra de Dios un momento en el que a lo lejos, en el horizonte, se llegaban a ver a 12 personas caminando que se acercaban hacia Cades, el pueblo donde estaba Moisés y donde estaba Aarón y donde estaba todo el pueblo de Israel. Venían caminando y se veían las siluetas al fondo, cómo se veían dibujándose a contraluz del sol. Quiero que te imagines este cuadro. Pero estos 12 que venían caminando no venían solos. Vemos que entre la silueta también se alcanza a dibujar algo muy grande, algo fuera de lo normal. Y eso que se alcanza a apreciar en la silueta de ese horizonte son uvas gigantes. ¿Te acuerdas que te debía lo de las uvas gigantes? Se alcanza a apreciar que entre 2 personas vienen cargando en un palo uvas gigantes, y vienen cargando higos, y vienen cargando granadas. Estos hombres, estos 12, la palabra de Dios nos enseña que eran los espías que Moisés había mandado a buscar, a ver en la tierra prometida qué era lo que había, cómo estaba, si estaba bien, si quiénes habitaban en ellos, si era peligroso, si se daban los frutos o no se daban los frutos. Y esas uvas gigantes y esos frutos enormes eran la prueba de que ese lugar era el lugar de bendición que Dios les había prometido que iban a tomar. Amén. Esas uvas el día de hoy representan la bendición que Dios quiere darte a ti y que Dios quiere darme a mí. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios nos habla en Números capítulo 13. Números capítulo 13 del versículo 21 al 24. Que una vez después de que Moisés los envía y les dice: vayan al desierto, caminen al norte, al sur, al este, al oeste, busquen por todos lados, vean, observen, suban a la montaña, qué es lo que hay, si es bueno, si es malo. Y la palabra de Dios nos dice en estos versículos del 21 al 24 lo siguiente, dice la palabra de Dios así: así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Yendo al norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, todos estos descendientes de Anac. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán.
Versículo 23, cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande, dice la palabra de Dios, que tuvieron que transportarlo en un palo, entre dos. También llevaron muestras de granadas e higos. A este lugar se le llamó el valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Moisés les había mandado ya a los 2 espías que fueran a esas tierras prometidas a ver, a espiar. Y yo quiero que te imagines estar en el lugar de cada uno de esos espías, ¿no? Cada uno de los jefes de esas tribus que Moisés envió. Caminar por esos desiertos, caminar por esos valles, y a lo mejor a ti y a mí, cuando lo escuchamos el día de hoy, es tan fácil poderlo escuchar y leer, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vemos realmente la distancia que les había mandado, nos podemos quedar con el ojo cuadrado, porque fue una distancia bastante extensa la que les había mandado a ver, las que les había mandado a espiar. De hecho, me puse a investigar en los mapas y estamos hablando que se fueron más o menos desde la Franja de Gaza hasta el Líbano, y así en todo lo que circundaba. Y a lo mejor tú dirás, no conozco el mapa de por allá, te lo pongo como, te lo tropicalizo aquí en México, ¿no? Haz de cuenta que se fueron caminando desde aquí de Toluca hasta Cancún. Y hasta allá caminando, obviamente iban viendo tanto al norte como al sur, y iban recorriendo y peinando toda la zona y viendo qué había, si era próspero o no era próspero. Y fueron 40 días que dice la palabra de Dios que estos espías fueron y caminaron durante todo ese tiempo y por todos esos lugares, a pleno rayo del sol, pero llevaban una encomienda, y era justamente ver esa tierra prometida. Amén. Y ellos tenían una promesa de parte de Dios. Veíamos en alguna predicación anterior que Dios le había dicho a Abraham que esa tierra iba a ser de ellos, ¿sí o no? Y que le había dicho también a Abraham, a Moisés, que ellos iban también a poder ir y conquistar esas tierras. Lamentablemente, lo que pasó con ellos es que no creyeron o no hicieron caso a lo que Dios les había dicho, y decíamos que una de las razones por las cuales se cree que Moisés no entró a la tierra prometida fue porque él no creyó al 100% y mandó a esos espías, ¿no? Pero al final y al cabo, cuando estos hombres fueron enviados, tenían ya la promesa de que a donde iban a ir iba a ser un lugar donde fluía leche y miel. Iba a ser un lugar donde iban a tener bendición, donde no les iba a faltar nada, donde iban a tener la provisión diaria, donde iban a tener sus tierras, donde iban a poder establecerse, iban a poner sus casas, iban a poner sus establos, iban a poder estar ahí, todos ellos conviviendo y alabando al Señor y alabando a Dios en todo momento. Era la promesa de Dios, y cuando Dios promete algo, hermano, Dios lo cumple. Y en este momento, en esta mañana, yo quiero que veamos 3 voces que nosotros tenemos que luchar, o con las que tenemos que luchar para poder conquistar esas uvas gigantes, para poder conquistar esa tierra prometida, para poder conquistar esa bendición. Y la primer voz con la que nosotros tenemos que luchar para poder conquistar las uvas gigantes o esa tierra prometida es la voz del temor. Dice la palabra de Dios en Números 13 del 21 al 22, como acabamos de leer: así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Yendo al norte atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón. Escucha muy bien lo que dice aquí: donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, todos descendientes de Anac. Cuando Moisés envía a estos 12 a investigar las tierras prometidas,
a observar qué era lo que había por ahí. Quizá ellos ya se habían percatado de alguna manera que había esas tierras, que esas tierras ya estaban habitadas. Sin embargo, probablemente ellos no se habían dado cuenta quiénes eran los que habitaban esas tierras. Dice la palabra de Dios en este versículo 22, nos habla quiénes habitaban ahí: Ahimán, Sesai, Talmai, todos descendientes de Anac. Y tú dijeras, Anac, pues a lo mejor fue un fulano que vivía por ahí, ¿no? Sin embargo, ese fulano, déjame decirte que no era un fulano común y corriente. Dice la palabra de Dios que este Anac era un gigante. Y todos los descendientes de Anac entonces eran ¿qué? Gigantes. Y entonces yo quiero que te pongas en los pies de estos dos espías al estar caminando, al acercarse a toda esta provincia, a toda esta tierra, y al subir a las montañas y ver desde lo lejos que había gigantes en la tierra que iban a conquistar. La primer voz que ellos tuvieron que vencer fue la voz del temor, la voz del decir, y sí voy, Moisés, pero a la mera hora te da miedo, ¿no? Pero sí voy, Moisés. Y no vas, y no vas. Y aquí nosotros vemos cómo estos hombres valientes le dijeron no a la voz del temor y caminaron y emprendieron el viaje. Ahora, estos gigantes no nada más eran hombres grandotes. Todos conocemos la historia de Goliat, ¿sí o no? Eran hombres grandes, fuertes, pero dice en la palabra de Dios y dicen los historiadores que estos hombres eran hombres de guerra. Eran hombres de batalla, eran hombres que en cuanto veían que sus tierras eran acechadas o cuanto veían que sus tierras eran rodeadas por algún enemigo, se levantaban en guerra y se unían todos para aplastar a todos los enemigos. Y el aplastar era literal, porque como eran gigantes podían ir y aplastarlos con sus pies o con un manazo, con un golpe, imagínate, ¿no? Y dice la palabra de Dios que estos hombres, aún sabiendo que había gigantes en esa tierra, emprendieron esa misión, emprendieron esa ordenanza que Moisés les había dado. Y el día de hoy, hermanos, como yo te decía, esas uvas gigantes representan la bendición. Esas uvas gigantes representan lo que Dios te ha prometido. Esas uvas gigantes representan lo que Dios un día te dijo que te iba a dar, lo que Dios te dijo un día que iba a hacer por ti. Quizá puede ser también un empleo, quizá puede ser también una casa, un auto, no lo sé. No lo quiero materializar todo, sin embargo puede ser que esas uvas gigantes representen eso que tanto tiempo le has pedido a Dios. Puede ser tu ministerio, puede ser algo que has anhelado alcanzar durante mucho tiempo. Y el temor en muchas ocasiones lamentablemente nos evitan dar ese primer paso, ¿sí o no? El temor muchas veces nos hace que no avancemos, nos hace que no emprendamos lo que tenemos que hacer. Cuando alguien está a punto de iniciar un negocio, te puedo asegurar que hay muchos temores en su mente. Híjole, pero es que para iniciar el negocio tengo que invertir este dinerito que a lo mejor me puede servir para otra cosa. ¿Y qué tal si a lo mejor no funciona el negocio? Me voy a quedar sin un peso, me voy a quedar sin un quinto. Sin embargo, cuando vences ese temor y cuando dices, pues le entro y en el nombre de Jesús iniciamos el negocio, Dios prospera ese negocio. Cuando estás a punto de iniciar una nueva etapa en tu vida, una carrera, una maestría, la prepa, la secundaria, también llega a haber temor en tu corazón. Ay, ¿qué va a pasar? No la voy a hacer, no lo voy a lograr. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que no tengamos temor en nuestras vidas y no tengamos temor en nuestros corazones. Cuando vamos a acercarnos a la persona que nos gusta, a la persona que queremos que sea nuestra pareja de por vida, o aquel que ya le echaste el ojo, hay temor también. Dice, ay no, si me acerco y me batea, ¿qué va a pasar? Mejor no. Pero muchos
pudieron vencer ese temor y el día de hoy están felizmente casados. Y los que no han vencido ese temor, vamos a orar para que el Señor les ayude a vencer ese temor y se acerquen a aquel o aquella a quien Dios tenga para ustedes. Y así en muchas circunstancias el temor puede llegar a ser ese primer obstáculo o esa primer voz que nosotros tenemos que vencer. ¿Sabes dónde está el temor? Principalmente en nuestra mente. Porque muchas veces nosotros llegamos a pensar: es que yo no puedo, es que yo soy débil, es que yo estoy chiquito, yo soy muy joven, o yo ya soy muy grande. Y al final y al cabo el temor es el que nos impide avanzar y conquistar esas uvas, el conquistar ese fruto, esa tierra que el Señor nos ha prometido. Yo quiero que vayamos juntos a Josué 1, versículo 8 y versículo 9. Este es un versículo poderoso, el cual nos va a ayudar a comprender cómo podemos vencer esas voces del temor. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a quedarnos hasta ahí. ¿Cómo vamos a vencer ese temor? ¿Cómo vamos a lograr capacitarnos con esa valentía y con ese ímpetu para salir adelante y vencer la voz del temor? Con la palabra de Dios. Dice este versículo que acabamos de leer, que no se aparte de ti. Y la consecuencia es que todo te va a prosperar y todo te va a salir bien. Amén. Y no estamos hablando de positivismo, y no estamos hablando de que todo lo puedes, ni somos personas que nada más te quieren lavar el coco como para que tú te vayas contento. No, es la palabra de Dios lo que te está enseñando en esta mañana, que el temor lo puedes vencer a través de la palabra de Dios, de no apartarte de él, y entonces todo te va a salir bien. ¿Quieres conquistar esas uvas gigantes? ¿Quieres conquistar esa tierra prometida? No te alejes de la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios todo el tiempo. Y dice el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dice la palabra de Dios, léelo conmigo: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y es en donde quiera que vayas, hermano, quiere decir que es en todos lados. En medio de gigantes, ahí va a estar Dios. En medio de problemas, ahí va a estar Dios. En medio de dificultades, ahí va a estar Dios. En medio de la escasez, ahí va a estar Dios. Es una promesa que hemos recibido de Dios, y por eso le alabamos. Y por eso nos gozamos, porque el temor no lo vamos a vencer solos. No es que Aldo sea el más valiente de todos en México y en el mundo, no. Es que Aldo tiene a Dios a su lado, y no importa en medio de donde esté, Él va a estar ahí. Y ponle tu nombre. No es que Iván sea el más valiente, no es que José María sea el más valiente, no es que Pedro, que Juan, que Paola, tú ponle tu nombre. Es que Dios nos ayuda a vencer ese temor. Amén. La segunda voz que nosotros debemos aprender a vencer para conquistar esa tierra y tomar esas uvas gigantes es la voz del desánimo. ¿Cuántos aquí algún día de sus vidas han tenido desánimo? La mayoría. Aunque muchos no levantaron la mano, yo creo que todos hemos sentido desánimo. Y allí en tu casa a lo mejor tú también alzaste la mano. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido desánimo por las circunstancias en las que estamos viviendo. Y estos 12 espías, estos hombres, no fueron la excepción.
después de esos 40 días que ellos regresaban con esas uvas y higos y granadas en sus manos gigantes, dice la palabra de Dios en el versículo 27 al 29 de Números 13, el que estamos leyendo, dice que ellos dieron un informe y el informe decía así: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Estos 12 espías, cada uno de ellos, iban caminando y se acercaban, y por ahí alguno de los que estaban en el campamento ve que se acercaban y gritó: Moisés, Moisés, Aarón, ya llegaron los 12 espías. Y se corrió de repente la voz por todos lados, y todos empezaron a decir: ya llegaron, y corrían e iban y hacían un borlote porque veían que no venían solos, venían con esas uvas gigantes en sus manos. Y lo que tú pudieras esperar sería una voz en conjunto y en unidad de cada uno de ellos, de esto es lo que hay, refiriéndonos a las uvas gigantes, a los frutos gigantes, esto es lo que vamos a conquistar. Sin embargo, dice la palabra de Dios que solo 2 fueron los que tuvieron esa fe, o los 2 que tuvieron, que creyeron en que podían conquistarlo. Todos los demás, dice la palabra de Dios, que dijeron lo que acabamos de leer. Pues sí, Moisés, hicimos tal como tú lo dijiste, hicimos tal como tú nos ordenaste. Y pues sí, es una tierra donde hay leche y donde hay miel y donde hay frutos. Y mira qué frutos. Sin embargo, esa tierra está habitada, Moisés. Y no está habitada por cualquier persona, está habitada por gigantes. Y todos los demás que se dicen ahí, aparte de gigantes, eran personas adiestradas en la guerra, personas que ya tenían armamento militar, y los israelitas aún no tenían ese desarrollo tecnológico de las armas. Entonces dice en la palabra de Dios que hubo ese desánimo en el corazón de cada uno de ellos. ¿Y qué crees? Que ese desánimo se lo transmitieron a otros también. Hay veces en los que tú estás parado en tu realidad, en tu circunstancia que estás viviendo en el día a día, y te das cuenta pues que todo apunta de una manera negativa a lo que tienes en mente realizar. Sea un ministerio, sea un negocio, sea una relación, sea una nueva etapa profesional en tu vida, nuevo empleo, y dices: no, pues todo como que va en contra. La crisis está muy fea, la escasez está terrible. Vemos nuestras circunstancias, vemos nuestro entorno y decimos: mira la inseguridad, ¿cómo voy a poder yo ponerme un negocio? ¿Cómo están las cosas como están? Y al final y al cabo te empiezas a desanimar por el entorno que ves a tu alrededor. Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que aprender a vencer también ese desánimo. ¿Tú crees que fue sencillo para los 12 espías? No. Y de hecho, solo 2 fueron los que pudieron tener una visión optimista, una visión de fe de lo que iban a lograr hacer. Sin embargo, el desánimo fue tan grande que dice la palabra de Dios que tuvieron que esperar 40 años para poder llegar a esa tierra prometida.
El desánimo es tan feo en nuestras vidas que muchas veces trunca el que tú puedas lograr llegar a un siguiente nivel. A lo mejor ese siguiente nivel es en tu vida espiritual. Ese siguiente nivel es a lo mejor un ministerio en la iglesia. A lo mejor ese siguiente nivel es poder llegar a un nuevo puesto en tu trabajo. A lo mejor ese siguiente nivel es poder, no sé, llegar a hacer algo más que siempre has anhelado. Pero el desánimo muchas veces llega y te agobia y hunde todos esos sueños. La palabra de Dios nos enseña que la promesa que tenían estos 12 espías era una promesa dada ¿por quién? Por Dios. Dios les había dicho que iban a lograr obtener esas tierras, que ellos iban a poder conquistar esas tierras. Y cuando Dios se refería a que las iban a conquistar, también se refería a que iban a poder conquistar a esos gigantes y a todos esos pueblos guerreros. No sé si te acuerdas, pero Amalek también fue uno de los que pelearon en contra de Israel y no los dejaron pasar cuando salieron de Egipto. Entonces había ese temor también en sus vidas y en sus corazones, porque eran pueblos temerarios, sádicos, feos. Y la palabra de Dios nos enseña que se les olvidó que la promesa había sido de Dios y empezaron a hacer esa misión como una petición o una ordenanza de Moisés y no de Dios. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana, hermano y hermana. Si Dios te prometió algo, Dios lo va a cumplir. Si Dios te prometió que tú vas a estar en un lugar mejor, Dios lo va a cumplir. Si Dios te prometió un ministerio, Dios lo va a cumplir. Si Dios te prometió tu pareja, Dios lo va a cumplir. Digan gloria a Dios. Si Dios te prometió, dáselo fuerte al Señor, que tu familia, que los tuyos iban a llegar al camino, Dios lo va a hacer. Amén. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Números capítulo 23, versículo 19, y este es un versículo poderosísimo porque nos aterriza en la realidad de Dios. Dice: Dios no es hombre para que mienta. Dice más adelante: ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dice en otra traducción: si Él dijo, lo va a hacer, y si Él habló, lo va a cumplir. Entonces, hermano, que tengas claro tú en tu día a día, en tu caminar, en esas promesas, en esa conquista por esas uvas gigantes, por esa tierra prometida, por esa bendición de que Dios va a cumplirlo. Amén. Y la última voz que tenemos que vencer es la voz de los demás. Dice la palabra de Dios del versículo 31 al versículo 32, ahí del mismo capítulo de Números, dice así: pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Una vez de que el desánimo llegó a la vida de todo Israel, a través de los otros 10 espías que no tuvieron fe y que no creyeron, dice la palabra de Dios que eso se esparció. Y entonces la voz unísona que se escuchaba en todo el campamento de Israel era: somos como unas langostas a un lado de ellos. Somos unos insectos al lado de los gigantes que vamos a ir a conquistar las tierras. Nos van a vencer, nos van a destruir por completo. Y en lugar de que su voz
fuera una voz de victoria y de alegría de que lo vamos a lograr, vamos a destruirlos. Era una voz de perdición, una voz de derrota. Y dice la palabra de Dios que este Caleb, en el versículo 30, les decía que se callaran, porque ellos iban a poder lograr conquistarla. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que fue más la voz de los demás. Hermanos, aplicándolo a nuestras vidas, estamos en momentos en las que le hacemos caso más a los que los demás dicen de nosotros que lo que Dios dice de nosotros. Debemos de ser sabios. ¿Qué voces son las que escuchamos con nuestros oídos? Debemos de cerrar nuestros oídos a las voces de los que nos rodean, a las voces del enemigo mismo, y abrir nuestros oídos a las voces de nuestro Dios. La gente siempre te va a querer desanimar, hermano. La gente siempre te va a querer apagar esos deseos de seguir la voluntad de Dios. A lo mejor tú dices, yo quiero servir a Dios en mi iglesia, yo quiero servir a Dios en X o Y ministerio, que hacen mucha falta, hermano, por cierto, comercial. Pero el diablo siempre va a meterte ese temor, y a lo mejor entre los mismos que te rodean, a veces entre tu misma familia, hermanos, va a haber esas voces del enemigo que te van a querer engañar, que te van a querer cegar, que te van a querer desviar. Muchas veces te van a recordar tus características físicas. Tú eres débil, tú te enfermas un buen, tú no puedes hacer esto o lo otro, tú no aguantas las sillas, tú no sabes tocar, cantas re feo. Ya vemos personas que cantamos feito, pero le adoramos a Dios con todo nuestro corazón. Y te van a tratar de decir que no puedes, que no sirves. Y algunas ocasiones también esa voz de los demás, esa voz del enemigo, te va a querer recordar lo que antes fuiste. Tú fuiste malo. Tú le hiciste daño a personas que te amaron. Tú le rompiste el corazón a alguno o alguna en tu vida. Por tu culpa vive en amargura todavía esa persona. Tú cometiste tal cosa en algún momento y tú crees que le puedes servir a Dios así. Y así esas voces del enemigo van a querer siempre invadir nuestra mente y siempre van a querer invadir nuestro corazón para no lograrlo. Otras ocasiones van a venir también a decirte cuántas veces le fallaste a Dios. Mira, le fallaste así a Dios. ¿Y tú crees que aún así vas a poder conquistar esas uvas gigantes y obtener esas tierras prometidas? Y la voz del enemigo siempre va a querer decirte que no puedes y que eres poca cosa. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos sus hijos amados. Amén. Que somos su real sacerdocio. Y por eso ahora nosotros nos gozamos en la iglesia y nosotros le adoramos en nuestras casas, porque reconocemos que sí, fuimos personas que fallaron, que sí, somos personas que a lo mejor en nuestras cualidades físicas no lo podemos hacer, que sí, a lo mejor muchos tienen razón en algunas cosas, pero sabes, cerramos oídos a esas acusaciones del enemigo y escuchamos la voz de Dios que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. El pueblo, la mayoría del pueblo, no decidió luchar en contra de esas voces. Solamente se quedaron viendo esas uvas gigantes. Solamente las vieron de lejos. Solamente a lo mejor se dieron cuenta,
Pues sí hay leche, pues sí hay miel, sí hay una tierra próspera, pero no decidieron luchar en contra de esas voces. Y lamentablemente lo que nosotros vemos como consecuencia de que no hicieron caso fue que estuvieron 40 años vagando en el desierto. No tenían mucho que acababan de salir de Egipto. Si ellos hubiesen creído y si ellos hubieran luchado en contra de la voz del temor, de la voz del desánimo y de la voz de los demás, ellos pudieron haber entrado victoriosos y obtener esa tierra prometida y gozar de esos frutos gigantes. Sin embargo, vemos en el capítulo 14 y 15 que ellos se rebelan en contra de Dios. Y cuando se siguió esparciendo este chisme de que eran tan grandes que iban a ser aplastados, hubo algunos que dijeron: mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Vamos a poner a alguien que nos regrese a nuestro cautiverio, que nos regrese a ser esclavos de Egipto. Y fue cuando Dios se enojó con el pueblo y ninguno de ellos, dice la palabra de Dios, pudo ver esa tierra prometida. Yo te pregunto en esta mañana, y con esto termino, ¿de cuáles quieres ser tú? ¿De aquellos que luchan en contra de las voces del temor, del desánimo y de los demás? ¿O quieres ser aquellos que le hace caso a la voz del temor? Ay, es que yo no puedo. Ay, es que yo no sirvo. Mejor ni lo intento. A la voz del desánimo: mira tu situación, cómo estás, no lo vas a lograr. O a la voz de los demás, las voces que te acusan, las voces que te hunden, las voces que te dicen que no sirves para nada. ¿De cuál quieres ser? ¿De los que toman esas uvas gigantes o de los que las ven de lejos solamente? Te invito a que te pongas en pie en esta mañana y que oremos juntos a Dios. Que seamos, hermano, hermana, esos hombres y esas mujeres decididas y valientes para dejar atrás todo el temor, todo el desánimo y cerrar nuestros oídos a las voces del enemigo, a las voces de los que nos acusan. Probablemente esas voces pueden estar en tu misma casa. Probablemente esas voces de desánimo, de temor y de acusación pueden estar en tu misma casa. Sin embargo, oremos para que, justo como lo acabamos de ver aquí, luchemos en contra de ellas. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Tú nos has hablado, Señor. Cada uno de nosotros tenemos promesas que nos has dado en algún momento de nuestras vidas. Promesas, Señor, que tenemos atesoradas en lo más profundo de nuestro corazón. Promesas, Señor, que sabemos que tú vas a cumplir. Y Señor, yo te ruego en esta mañana que nos permitas tener esa confianza en ti, Señor. Que nos des esa valentía, ese poder para poder vencer, Señor, todas aquellas voces que vienen del enemigo. Señor, si tú lo prometiste, tú lo vas a cumplir en nuestras vidas. Si tú lo prometiste, tú lo vas a hacer en nuestras vidas, Padre. Pero te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos permitas dejar atrás el temor, que nos permitas, Señor, dejar atrás el miedo. Que, Señor, tú nos ayudes a través de tu palabra, así como lo acabamos de ver, Señor, a seguir adelante, Señor, confiados en ti, Señor, sabiendo que si no nos alejamos de tu palabra, nos va a ir bien en todo, Padre. Y que tú vas a estar con nosotros, Señor, en medio de cualquier circunstancia, Padre. Señor, si ha venido desánimo a nuestras vidas por las circunstancias en las que estamos viviendo, te ruego, Señor, que tú lo quites también de nuestros corazones.
Quita toda apatía, toda indiferencia de nuestros corazones, Señor. No nos permitas, Padre, ser una iglesia dormida. Permítenos ser una iglesia viva, Señor, en ti. Y no porque solamente queramos ser una iglesia movida, sino porque sea tu Espíritu, Señor, el que nos mueva. Que sea tu Espíritu y poder, Señor, el que se manifieste en medio de nosotros, Padre. Cierra nuestros oídos, Padre, a todas las voces, Señor, de los que nos acusan, a todas las voces, Señor, de los que no nos quieren dejar avanzar, todas las voces acusadoras del enemigo. Perdónanos, Señor, si en algún momento te fallamos, Padre. Y hoy, Señor, queremos poder conquistar esa promesa que tú nos has dado, esas uvas gigantes que tú nos prometes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ser esas personas que puedan ver, Señor, la promesa hecha realidad en cada una de nuestras vidas, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dale un aplauso fuerte a nuestro Dios. En estos momentos en que estamos en casa, queremos que la bendición de Dios siga fluyendo en nuestra iglesia y en cada una de las familias de los que formamos parte de Casa de Dios. La generosidad es una parte fundamental de nuestra iglesia. Sabemos que Dios es fiel a su palabra cuando damos y lo hacemos con alegría. En esta temporada queremos darte a conocer los números de cuenta de BBVA donde puedes depositar tus diezmos y ofrendas. Los números son: para diezmos 4152 3136 7501 9108 y para ofrendas 4152 3132 2262 5233. Realízalo a través de tu banca móvil o en cualquier OXXO, o bien manda un mensaje de WhatsApp al número de la iglesia para ponernos en contacto contigo y orientarte en cómo dar.